Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, soy Lady Nada. Querido pueblo, no se desanimen, y venzan la duda, la tierra será renovada, y el hombre será remodelado. El milagro de la transformación ocurre interna y externamente, un milagro que sucede poco a poco, un milagro que se da, y para el cual solo se requiere de ti, un prerequisito: dedicación. A menudo te falta esto, y te dejas guiar por los miedos, invadido por las dudas, y perturbado por la propaganda constante. ¿Tendrá éxito el cambio? ¿Esto todavía está pasando? ¿Qué más tiene que pasar para que suceda algo? Tus preguntas son de este tipo, y muchas veces no encuentras respuestas que te alivien. Miras el mundo, observas a las personas, y puedes ver cómo la mayoría es empujada y llevada en la dirección equivocada, cómo se dejan influenciar por las fuerzas de la oscuridad, y cómo se les mantiene alejados de una experiencia espiritual. Quieren un cambio y lo apoyan, pero no quieren que suceda. La montaña que hay que conquistar parece demasiado grande, los muros que habría que superar parecen demasiado fuertes, y las fuerzas que hay que desarmar parecen demasiado poderosas, para alcanzar el paraíso en la tierra. ¿Pero cómo? Jan, ¿tienes preguntas? De hecho, este tema me preocupa ahora mismo. Ayer volví de las maravillosas vacaciones que paso con mi familia desde hace años en la soleada isla griega de Paros, y a más tardar en el avión me vinieron a la cabeza estas preguntas que aquí planteaste. Observé a la gente y una vez más, noté cuán entumecidas e inconscientes van la mayoría de las personas por la vida. En particular, la mayoría de los jóvenes me parecen robots, controlados a distancia. Están pegados a sus teléfonos móviles como si se los hubieran regalado al nacer, y tienen poca percepción de lo que les rodea. El sistema parece haberse apoderado completamente de estas personas. Pero también percibí una especie de falsa normalidad en Paros. Después de lo ocurrido en 2020, la normalidad también ha vuelto allí, pero algo no parece estar bien entre la gente. Mi pregunta es: ¿alguna vez la gente saldrá del show de Truman que creen que es la vida real? A veces, como ahora, tengo serias dudas. La desconfianza de la gente hacia este sistema es significativa y crece a cada hora, aunque la mayoría de las personas todavía están atrapadas en la conciencia de víctima. Básicamente, hay una sola razón por la que no se atreven a salir. Todavía no saben cómo. Muchas personas saben que están viviendo una vida falsa, pero no ven una salida. ¿Cuál es la solución a esto? ¿Cuáles son las opciones para abandonar el show de Truman? La única manera de dejar este camino equivocado, de salir y vivir una vida real, es la luz divina, la luz espiritual de Dios. Primero abre los corazones, luego los canales espirituales de la persona, y de repente la persona gana visibilidad, se vuelve brillante y luminosa. Es por eso que las personas han sido inundadas con la luz espiritual del Sol central, durante décadas, y gradualmente pueden abandonar la conciencia de víctima, y abrazar la autoconciencia. Te abrirás y se desencadenará una profunda transformación. Esto ya está en marcha, pero no todas las personas están comprometidas con este cambio. Muchos rechazan esta gracia, y en lugar de comprometerse con la luz divina, la bloquean. De esta manera, no se dan los pasos de transformación necesarios y posteriores. Las personas siguen siendo parte del sistema, porque el sistema está vivo dentro de ellas. Salir del sistema significa evitar áreas del sistema.
Querer sacar el sistema de su interior significa destruir la programación interna del sistema, y esto requiere un trabajo de transformación constante. Sí, pero, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros que ya casi no podemos soportar este juego, aunque estemos mirando desde la línea exterior, por así decirlo. Ustedes son los constructores y diseñadores de la nueva Tierra. Para ti, no se trata de dejar el programa, porque eso es lo que ya has hecho dentro. Para ti, se trata de mantenerte limpio por dentro, vivir tus misiones y estar preparado. Se trata de fortalecerte, y cuando te sientas desanimado, reorientar. El camino de la luz está destinado para ustedes, y no vale la pena considerarlo para aquellas personas que anhelan aventuras terrenales. De lo que les hablo es de la separación de las personas, que va de la mano con la separación de las tierras. Es un proceso que se ha preparado durante mucho tiempo, y que ahora se está llevando a cabo, primero lentamente, y luego más rápido hasta alcanzar el punto de inflexión. ¿Qué pasa con aquellas personas que realmente quieren triunfar, pero no pueden debido a su falta de perspectivas? Si estás separado de la abundancia debido a tu nacimiento, pero tienes los mejores talentos en tu interior, ¿entonces qué? A estas personas se les están construyendo todos los puentes imaginables e inimaginables hacia la vida real. Puedes y debes confiar en que cada persona encuentra su vida específica, y vive su vida específica basándose en la sabiduría de su alma. Aquellos que viven sospechosamente en la Matrix, o están aislados de la abundancia, pero que realmente quieren escapar hacia adentro, recibirán todo el apoyo de sus familias espirituales encarnadas y no encarnadas. El universo entero trabaja para ti, tan pronto como le indicas al universo lo que realmente quieres, y respaldas tu voluntad con acciones. No importa lo duro que pueda ser un destino, siempre se supera cuando la persona está preparada, y es el momento adecuado. No hay errores en el universo, solo la percepción limitada de un ser hace que los fatídicos planes de vida parezcan errores. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. ¿Por qué muchos trabajadores de la luz se estancan? Un tema me ha estado molestando durante semanas. ¿Por qué tantos trabajadores de la luz están actualmente flotando en el agua? Me doy cuenta de que las personas, que ya han asistido a muchos seminarios, retiros, o talleres simplemente no pueden despegar. Giran en círculos, para decirlo con un guiño, siempre se dirigen hacia la misma cáscara de plátano con una seguridad sorprendente y, lo que es igualmente sorprendente, se deslizan sobre ella una y otra vez. Me pregunto, ¿por qué es así? Después de todo, son las personas las que trabajan sobre sí mismas, las que miran y realizan el trabajo de transformación, las personas que quieren desesperadamente salir del programa. Se estancan en el camino espiritual. Muchos llevan años buscando su vocación o sus encargos. ¿Por qué aquellos que quieren abrirse espiritualmente se estancan y pierden el rumbo? Querer y realmente hacer son dos cosas diferentes. La única razón y la verdadera causa de esto, es que estas personas evitan inteligentemente la introspección real. Tu propia transformación es trabajo. Es un trabajo intensivo, y requiere mucho coraje. Sin embargo, con la práctica viene el éxito, y con el éxito viene la alegría. Al principio, sin embargo, a la mayoría de las personas les resulta muy difícil dedicarse a las obras de construcción en el interior. Así que estas personas lo evitan inteligentemente, y trabajan en la superficie.
Tan pronto como las cosas se vuelven peligrosas, el subconsciente busca inteligentemente excusas, y las encuentra en abundancia. A muchas personas les gusta refugiarse en una ilusión de luz y amor. Muchas personas simplemente no están preparadas para afrontar su odio, irredento, o su falta de amor propio. Solo el verdadero buscador puede realmente mirar, profundizar y en el lugar correcto. Muchos fingen buscar, pero el miedo a encontrar es muchas veces mayor, y por eso solo se abordan temas suaves, temas superficiales que apenas tocan capas más profundas. Este trabajo de transformación poco entusiasta conduce inicialmente al estancamiento y, en última instancia, a la frustración. Cualquiera que evite temas difíciles, realmente estresantes en su trabajo de transformación, porque tiene demasiado miedo al cambio, siempre llegará al punto en el que ya no podrá seguir adelante. Tan pronto como esta condición se vuelve insoportable para una persona, comienza a renunciar a la responsabilidad, y a quejarse de la vida, o toma el destino en sus propias manos, y se enfrenta a cuestiones de transformación realmente explosivas. Dos caminos están abiertos al hombre: el camino de la impotencia, o el camino del poder. En cierto punto de maduración, a una persona le resulta imposible vivir con este autoengaño, y comienza el verdadero trabajo de transformación. Solo así se les podrá dar el conocimiento de sus órdenes, y de su vocación. Sin un trabajo de transformación profundo no podrás reconocer tus órdenes, incluso si están visiblemente frente a ti. Muchos trabajadores de la luz simplemente se están estancando, porque no someten su autoimagen a corrección, y no llegan al fondo de sus bloqueos, creencias, opiniones, ideas, programación, y patrones con suficiente seriedad y eficacia. Muchos guerreros de la luz solo se estancan porque se agotan en batallas externas, en lugar de concentrar toda su energía y usarla para resolver conflictos internos. Muchas personas que acuden a Dios no ven ninguna luz al final del túnel, porque todavía está oscuro en sus corazones, y ellos mismos aún no han sido transformados por el amor, aunque les gusta hablar de ello. Para poder ver tu verdadera belleza es importante eliminar obstáculos mentales, bloqueos emocionales, y conceptos espirituales. Solo cuando este trabajo esté terminado se te abrirán nuevos horizontes, tomas conciencia de tus pedidos, y lo sabes. A partir de ahora todo te será entregado en el momento adecuado. Ten en cuenta: Dios solo vierte el agua de la vida en un recipiente vacío. Ahora estoy centrado nuevamente, y mis observaciones de las personas y del mundo han sido guiadas en la dirección correcta por la maravillosa energía en la que estoy envuelto durante nuestra conversación. Pero, ¿qué hace una persona que no tiene este acceso, que no puede hablar contigo? ¿Qué hace una persona cuando está en una depresión o está agotada por el cansancio del mundo? Oración, meditación, trabajo de transformación fundamentado, y tiempo, paciencia, saber esperar, y darle a los procesos el tiempo que necesitan. Los estados de ánimo negativos a menudo llevan a que surjan nuevas preguntas. Investiga estas preguntas hasta que encuentres respuestas. No te conformes con palabras vacías, esotéricas y prefabricadas. No todo es luz y amor, y no toda persona es esencialmente buena, noble y fina. No todo es una enseñanza para ti, y los acontecimientos no siempre son guiados. A veces la luz y el amor son puras ilusiones. A menudo las personas son simplemente engañadores, y los llamados acontecimientos instructivos no siempre son guiados por Dios, sino que son el resultado de suposiciones falsas, y conducen a desvíos. ¿No son también los desvíos parte del viaje? El verdadero buscador siempre elige el camino más directo hacia Dios,
incluso si es el camino más difícil. El verdadero buscador no puede ser disuadido, porque su anhelo no le deja otra opción. ¿Los desvíos son parte de tu camino o estás corriendo hacia Dios? Tu respuesta dice todo sobre ti y todo sobre tu viaje. Finalmente, te animo a desarrollar el discernimiento y formar juicios en todos los asuntos. ¿Con qué estoy lidiando? Son personas en un mundo que les exige tomar decisiones todos los días, distinguir, formarse un juicio y decidir. Ese es el orden correcto. Evita la condenación, pero forma tu propio juicio. Ponte a la verdad. Por favor, concéntrate en ti mismo. Este es el punto que ahora merece mayor atención. Si el buscador de la verdad evita su propia verdad, nadie sale beneficiado. Nuestra conversación termina. ¿Sabes lo que a mí, y probablemente a mucha gente todavía nos preocupa mucho en este momento? El cambio climático supuestamente provocado por el hombre. La gente se ha ablandado con esto durante años, y las semillas del mal parecen estar brotando. Mucha gente acepta la propaganda sin pensar en ello. Grecia también ha pasado del engaño del 2020 al engaño climático. Mi última pregunta, y sé que la he hecho repetidamente. ¿Hasta cuándo seguirá esta locura que, como dije en la introducción, es casi insoportable para una persona sana? Cuando los destructores se hayan destruido a sí mismos y la gente se haya levantado, entonces este tiempo de transición termina, y el puente hacia la luz se vuelve visible para todos los que, se supone, deben pasar a través de él. Se mide el tiempo. Hasta entonces, estoy en medio de ustedes con amor infinito. Gracias, con amor, soy Lady Nada. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.